Medios de contraste. Los medios de contraste son utilizados para mejorar la visualización de estructuras normales o lesiones en las imágenes producidas por rayos X, tomografía, resonancia y ecografía. Los tipos de medios de contraste se dividen en negativos, positivos y neutros. Los medios de contraste negativos son gases que absorben en menor medida los órganos y los líquidos corporales, como el oxígeno, el aire y el CO2. Los medios de contraste neutros son utilizados para distender y rellenar el tubo digestivo. Estos pueden ser agua, metilcelulosa, polietilenglicol y manitol. Entre los medios de contraste positivos se encuentra el bario. Se usa para estudios gastrointestinales, se puede usar por vía oral y rectal y en caso de haber una perforación intestinal puede causar una severa peritonitis química. Los medios de contraste yodados se dividen en liposolubles e hidrosolubles, siendo estos últimos los más amigables con el cuerpo ya que evitan reacciones adversas no deseadas. Los medios de contraste magnéticos a base de gadolinio se usan para mejorar las imágenes en resonancia. El consentimiento informado es un documento que se usa para informar al paciente de forma adecuada acerca de los posibles efectos colaterales del uso de medios de contraste. Siempre debe ser explicado por el médico y firmado por el paciente. Las vías de administración puede ser vía oral, se puede administrar contraste yodado para tomografía y bario para estudios radiológicos. Los contrastes rectales se administran para estudios digestivos, con radiografías y bario. Por vía vaginal se emplean medios de contraste yodados diluidos en solución salina para realizar estudios como esterosalpingografía. Los medios de contraste endovenoso se usan en radiología contrastada, en resonancia y en PET. Intraarticulares se pueden administrar para realizar estudios de articulaciones por medio de resonancia o por medio de TAC. Intracaniculares se emplean dentro de los conductos o canículos como por la criocistografía o la cialografía. Otros medios que se pueden emplear es vía intratecal para mielografías. Se usan medios de contraste yodados no iónicos de baja osmolaridad y se emplea vía intradérmica para realizar estudios con gammagrafía. La dosis de medio de contraste radiológico es aproximadamente 1 centímetro por cada kilo de peso, pero esto depende de la edad, el peso y el estado físico del paciente y el tipo de estudio. La clasificación de las reacciones adversas se clasifican en dos, en tempranas y tardías. Entre las reacciones adversas tempranas están las leves, las moderadas y las severas. Las primeras duran poco tiempo y no requieren tratamiento. Las moderadas responden rápidamente a los tratamientos y las severas requieren atención médica inmediata, ya que la manifestación es exacerbada de todos los síntomas. La extravasación de medio de contraste no iónico por lo general no genera dolor. Los medios de contraste iónicos, el paciente inmediatamente genera dolor y edema. Esto requiere que se evalúe la inflamación por 48 horas. Se apliquen compresas y se eleve la extremidad. Las reacciones adversas tardías pueden ser la nefrotoxicidad o nefropatía inducida por yodo y la fibrosis sistémica nefrogénica por gadolinio. El tratamiento para las reacciones adversas es pedir ayuda, categorizar la reacción adversa, hacer evaluar al paciente por el médico, en caso de que sea necesario administrar oxígeno, líquidos endovenosos, esteroides, antihistamínicos, broncodilatadores, adrenalina y atropina. Contraindicaciones para el uso de medio de contraste: el embarazo, la nefropatía, cuando la depuración es menor a 30, insuficiencia hepática,
La diabetes es una contraindicación relativa. La lactancia también es relativa y el hipotiroidismo relativo. Se debe hacer una función tiroidea previa. Gracias. Conceptos básicos de enfermería para la labor. La técnica aséptica es un conjunto de medidas que pueden realizarse en forma separada o combinada dependiendo del procedimiento clínico y se deben cumplir para mantener la esterilidad durante todos los procedimientos médicos. Los componentes de la técnica aséptica son el lavado de manos, el uso de barreras físicas, el uso de material estéril, la limpieza y desinfección de la piel previa a los procedimientos y el mantenimiento de un ambiente sano y limpio. El protocolo de no punción incluye los materiales. Se debe tener el catéter, algodones, alcohol, torniquete, microporo, tijeras, guantes limpios, equipo de enoclisis, tapón de seguridad, jeringa, solución de medicamento a utilizar, atril, historia clínica para la verificación y guardián y bolsa para descartar desechos. Se verifica la orden médica, se alista el equipo, se explica el procedimiento al paciente, se realiza el lavado de manos, se colocan los elementos como tapabocas, gorro y guantes, se coloca al paciente en posición cómoda, se selecciona el sitio de venopunción palpando la vena, se selecciona el calibre de la aguja de acuerdo al procedimiento, se limpia el área a puncionar con alcohol, se coloca el torniquete 5 centímetros arriba del sitio de punción, se coge el catéter con la mano dominante, se retira el protector y se inicia la punción 1 centímetro por debajo del sitio previsto, hasta penetrar la piel. Se observa el retorno de sangre en la cámara, se conecta el equipo de enoclisis, se fija con microporo, se observa si el paciente presenta alguna reacción, se descartan los residuos, se cerciora que el paciente quede cómodo y se registran los insumos en la historia clínica. Los tipos de Yelcon. El catéter es un dispositivo con el que se canaliza la vena. Sus tamaños van desde el 14, siendo este el más grande, y van saltando de 2 en 2 hasta el número 24, siendo este el más pequeño. Los catéteres más usados son el 20 y el 22. La sonda vesical es una técnica invasiva que consiste en la introducción aséptica de una sonda desde el meato uretral hasta la vejiga urinaria. Se necesita una sonda vesical de calibre y material adecuado, un lubricante tipo lidocaína, gasas estériles, guantes estériles, solución, jabón yodado, bolsa colectora, suero fisiológico y una jeringa. El procedimiento, se prepara el material, se identifica al paciente, se proporciona intimidad al paciente, se realiza lavado de manos, se llena la jeringa en caso de que sea necesario, se limpia la zona genital con gasas impregnadas de solución yodada y guantes estériles. Se limpia desde los muslos, entrando hasta la región púbica y hasta los labios vaginales en caso de las mujeres, y en los hombres desde los muslos, el pubis, pene y glande. Se impregna la sonda vesical del lubricante, se toma el pene hacia el ombligo en un ángulo aproximadamente de 60 grados y se introduce la sonda. En las mujeres se identifica el meato urinario y se inserta la sonda para lograr llegar a la vejiga. La sonda rectal son unos tubos de látex o de plástico que se emplean para facilitar salida de gases o administración de sustancias médicas o contraste para estudios radiológicos. Se puede realizar con una sonda Nelaton que va desde la 22 a la 30 y para adultos desde la 12 a la 18. Se usa una sonda rectal, una bolsa con tubo para administración de medicamentos, un lubricante, el material recolector, guantes desechables y gasas. Se lavan las manos, se enfundan los guantes, yo ayudo al paciente a ponerse en decúbito lateral, se descubre los glúteos,
Se pone el lubricante a la sonda, se separan los glúteos y se indica al paciente que respire para poder introducir la sonda. Se aprovecha una de las expiraciones del paciente y se pasa a la sonda. Se dispone el material colector o el medicamento a introducir, se retira la sonda cuando se termine el procedimiento, se quita los guantes y se lava las manos.